Ok. Bueno, vamos a hacer la actividad, pero antes, como ayer lo comenté, quiero que quede bien claro cómo calcular tanto la antigüedad de un trabajador como la prima vacacional. No los quiero este, atiborrar de información y sobre todo de números. Entonces, para que quede mejor comprendido, vamos a ver hoy entonces la antigüedad, cómo se calcula con ejemplos. Y el lunes, con toda calma, les explico cómo calcular las vacaciones, la prima vacacional. Igual y si nos da tiempo, pero es que también quiero ayudarles en la actividad, en el problema 2. Entonces, por eso es que pues quisiera que me diera tiempo de las tres cosas. Si nos sobra tiempo, pues de una vez vemos la prima vacacional, pero quiero que vayan poniendo mucha atención. No es nada difícil, solamente es cuestión de poner atención. Y les hice un ejemplo, ajá, basándome, revisando mis casos, pues les puse un ejemplo que vamos a ir revisando juntos, pero también les voy a poner uno a ustedes para que lo hagan. Está muy sencillo, de verdad, pero necesito que tengan la ley en la mano y un archivo de Word para que vayan anotando el ejemplo que les voy a ir presentando. Y cualquier duda, pues la despejamos. Entonces, abran la Ley Federal del Trabajo en el artículo 162 y abran un nuevo archivo de Word. Digo un nuevo porque pues hemos estado trabajando con un archivo, ¿verdad? En el de que hacemos las preguntas, pero que sea un archivo solito para que tengan el ejemplo, o lo pueden hacer también manualmente, ¿no? Si se les facilita más en un cuaderno, con pluma, como ustedes quieran. Pero el caso es que lo puedan consultar en cualquier momento. Pero es importante que lo vayamos siguiendo con la ley en la mano. Entonces, alcen la mano cuando ya tengan tanto el archivo en el que van a trabajar, Word o en un cuaderno, y el artículo 162 abierto, por favor. Y la mantienen ahí hasta que les diga para saber si ya todos están. Salma, Luis Eduardo ya lo tienen. Esperamos a los otros compañeros lo ¿Me antes. puedes repetir el artículo? 162. Luis Gracias. Alfonso ya, porque sentí que ayer quedaron un poquito de dudas. A veces la ley es un poco, es poco clara en algunos artículos. En muchos artículos es poco clara. Y por eso tenemos que aprender a interpretarla para saber qué es lo que quiso decir ahí el legislador, ¿verdad? Y por eso leemos varias veces los artículos y me gusta irlos explicando. Diego también. Falta otro compañero y otra compañera y empezamos entonces con el archivo. Lali y Diego ya. Bueno, me parece bien. Les voy a compartir el ejemplo que tengo aquí yo también en un archivo de Word para que entonces ustedes pueden anotar este. Es más, con base a este, van a ir guiándose para el que yo les voy a dejar. Y así que lo hagan también. Ya después que veamos el ejemplo, ya lo hacen solos. Bueno, aquí está mi archivo de Word. Y primero, bueno, lo vamos a decir dos veces, ¿sí? Lo vamos a repasar dos veces para que si quieren, primero pongan atención, no escriban nada y después lo vuelvo a repasar y ya lo van anotando. ¿Les parece bien? Y me voy deteniendo donde ustedes me lo indiquen, ¿de acuerdo? Chinis. No se queden con dudas. No se sientan, ay, es que yo por qué pregunto y los demás no. No, a lo mejor los demás no quieren preguntar, pero cuando tú preguntes, les va a servir la respuesta que les den a quien pregunte. Entonces, no se queden con dudas. Ajá, con ninguna duda. No importa que me tenga que detener muchas veces.
Entonces, bueno, pero ya verán que con este ejemplo es súper fácil. Bueno, entonces, cálculo de la prima de antigüedad. Y para ir recordando, voy a ir leyendo también los artículos, que es el 162, 485 y 486. Ajá. Entonces, el 162 nos dice, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Bueno, primero que nada, quiero repetir que los trabajadores de planta son aquellos, como ustedes ya lo saben, que tienen un contrato por tiempo, ayúdenme, tiempo que Indeterminado. indeterminado. ¿Qué quiere decir? Pues que en el contrato no nos va a decir, no nos va a señalar una fecha de terminación, no nos va a señalar ninguna fecha de terminación, pero es peligroso para el patrón no darle a firmar un contrato al trabajador, porque sabemos que la ley dice que si no tiene contrato, entonces se va a considerar como un trabajador de planta, como si fuera por tiempo indeterminado y va a tener derecho a esta prima de antigüedad. Entonces es bien importante. El trabajador no tiene problema, pero el patrón sí. Por eso el patrón tiene que estar muy atento a presentarle el contrato al trabajador y darle un ejemplar y quedarse con otro, ¿verdad? Entonces, bueno, en el ejemplo, un trabajador devenga, es decir, percibe un salario mínimo general de 172.87, que es lo que está ahorita en la mayoría de las entidades federativas. Solamente en algunas zonas es un poco más alto, pero nosotros vamos a trabajar con este, que es el salario mínimo general vigente en la mayoría de los estados de la República, en la mayoría de las ciudades, porque hay ciudades que son las zonas fronterizas donde es un poco más alto. Ajá. Bueno, entonces, siguiendo aquí con la ley, dice la fracción primera, la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Entonces, pues aquí está muy sencillo, ¿verdad? Es multiplicar el salario diario, ¿sí? Porque es 12 días de salario, ajá, por 12, para saber cuál es la prima de antigüedad que le corresponde a un trabajador. ¿Cuál es lo más laborioso? Determinar primeramente cuál es el salario, pero ahorita vamos para allá. La fracción segunda dice, para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Entonces, esto es lo más laborioso, ¿no? No difícil, porque no, nada es difícil en esta ley, solamente lo más laborioso. Una vez que se familiaricen, pues ya lo van a ver súper sencillo, ¿no? Entonces dice aquí, según la Ley Federal del Trabajo, tenemos que multiplicarlo por 2 para que nos dé el tope máximo, que sería Mande. 345.74. Entonces, lo voy a, ¿Estás en tu clase? a ver, lo Sí. voy a comparar con el artículo, Sí. vamos al 485 y 486 para que vean por qué se multiplicó por 2. Miss, Ajá, ¿no es porque es cada quincena? no, no, es porque así lo dice la ley. Ahorita les voy a leer. Ay, ¿por qué no encuentro mi artículo? Ah, ya lo encontré. Bueno, el 485 dice, la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona gana el salario que sea, jamás se va a poder tomar como base eh, su salario real, sino lo que dice aquí la ley. Primera regla para calcular el salario diario. No va a poder ser menor a 172
.87, es decir, no va a poder ser inferior al salario mínimo. Voy a leer nuevamente esto. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo, ¿sí? Entonces, no va a poder ser menor a 172.87. Pero fíjense bien lo que dice el 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble, por eso es que se multiplica por 2, excede del doble del salario mínimo del área geográfica, ya saben qué es el área geográfica, el lugar, la ciudad donde estamos, se considerará esa cantidad como salario máximo. Es decir, no va a poder ser menor a un salario mínimo, pero también hay un tope. ¿Cuál es el tope? Pues 2 salarios mínimos. ¿Cuándo se toma en consideración 2 salarios mínimos? Aquí nos dice, ¿sí? Dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario mínimo si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, si gana más por día que el doble del salario mínimo, no se le va a dar la cantidad que está ganando por día. Hay un tope para la ley. ¿Cuál es ese tope? El doble del salario mínimo. Por eso aquí les puse 345.74. No puede calcularse por una cantidad mayor, porque la ley está poniendo esta cantidad como el tope máximo por el que el patrón le puede calcular su prima de antigüedad. Entonces, pareciera que es porque es por la quincena, pero no, es porque así lo dice la ley. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Por qué lo multipliqué por 2? No, Miss. No hay duda, porque lo dice la ley. Simplemente por esa razón lo vamos a multiplicar por 2. Ahorita ¿Sí? venimos, Diego. El salario mínimo por 2. Viene por ti. Este trabajador desempeñó su empleo, en este ejemplo, por 15 años completos más 160 días en el último año, porque también se calcula lo que trabajó en el último año. Se le va a pagar la parte proporcional. Entonces, fíjense bien, aquí tengo esta operación. Te la voy a marcar con amarillo. Sericrey. Ven tantito. Bueno, 15 años No, sí. Mira que por ven. 12 días. ¿Sí? 15 años por 12 días Ven. nos dan 180 No, días. vente, Acuérdense vente. que estamos haciendo esta No. operación porque son Ven. 12 días por cada Ah. año trabajado. Ujú. Sericrey. Pero este trabajador, además de los 15 años, en el último año trabajó 160 días. También se le debe de pagar los 160 días. No se va a quedar esos 160 días sin que se le pague la parte proporcional. ¿Cómo vamos a calcular esta parte proporcional? Vamos a ver. Entonces aquí estamos bien, ¿verdad? 12 días por año. ¿Sí? En el caso del ejemplo son 15. Ajá. Hasta aquí, ¿hay dudas de por qué hice esta operación? 15 años por 12 días por año, que nos da 180. Vayan haciendo si quieren la operación. ¿Qué tal si me equivoqué? Yo, Miss, o sea, ¿por qué multiplicó 15 por 12? O sea, no entiendo. Porque son 12 días por cada año trabajado. Ah, ya. Ajá. Pero vayan haciendo la operación. ¿Qué tal si yo la hice mal? Váyanla haciendo con su celular, porque me pude haber equivocado, ¿no? 15 años que trabajó por 12. Son 180 días. Sí, mi sí da 180. 180, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Hasta aquí sí se entiende por qué estamos haciendo esta operación, ¿verdad? Sí, mis. Si no se entiende, no importa, ¿eh? Yo cuando era estudiante preguntaba 400 veces y me hacían burla, no saben lo de apodos que me ponían por haber preguntado 400 veces, pero les voy a presumir que tuve
el mejor promedio de mi generación. Pues porque era ñoña, porque era, como le dicen, ¿no? Ñoña, porque era perfeccionista, porque lo que quieran, pero de burlas no saben, ¿eh? Porque preguntaba 400 veces y ya todo el mundo se quería ir y yo seguía preguntando porque yo no entiendo a la primera. Yo la verdad es que no entiendo a la primera. Yo necesito varias explicaciones para manejar ya la información. Hay compañeros que sí lo hacen. Yo no. Yo tengo que tener varias veces la explicación. Y después ya lo manejo súper bien. Pero a la primera no, ¿eh? Yo no soy de ese tipo de personas. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a calcular los 160 días que trabajó en el último año. Bueno, entonces a estos 180 días le vamos a agregar los días, la parte proporcional que trabajó él en esos 160 días, ¿sí? Entonces, el último año, pues ya no trabajó el año completo, renunció a los 160 días que elaboró el trabajador en este último año. Vamos a hacer esta fórmula. 12 días que le corresponden, aquí lo estoy señalando, 12 días que le corresponden por año, entre 365 días que tiene cada año. Ajá. Me salió 0.032. Váyanlo haciendo, porque qué tal si me equivoqué. Ese es el factor. Ese es el factor que vamos a utilizar en todos los ejemplos, en todos los casos. 12 por 365 días. Y después lo multiplicamos por los días que elaboró, por los días de más, ¿sí? Por los días que elaboró el último año, que ya no fue el año completo. Miss, pero ¿por qué 12? Porque 12 son los días que se le van a pagar por año. Ajá. Ah, ok. 12 son los días que se le van a pagar por año, pero pues aquí no terminó el año. Nada más trabajó 160. Entonces vamos a sacar el factor para multiplicarlo por 160. Son 12 días. No vayan a dividir 365 entre 12 porque sale diferente. Son 12 días entre 365 días que tiene el año. Y me salió 0.032. ¿Alguien ya hizo esta operación para que me confirmen si sí lo dividí bien? Tengo todavía. Sí, maestra, sí está bien. Sí, está bien. Pues la Perfecto. actividad Esto requiere lo voy a derecho. subrayar con un color diferente Sí. hasta aquí ¿Por qué no ¿Por la qué no hiciste? hice? para que no se confunda. ¿Por qué no la hiciste, Diego? ¿Desde cuándo Lo voy a te poner para mí? con verde. Esto con verde es en todos los No me ejemplos. Si yo acuerdo, quiero la semana saber pasada. Ahí está, mira. cuánto es ¿te cuál es el factor Mira, que voy a ahí multiplicar está por los esto. días ¿Qué te trabajados en cuesta el último poner año. aquí? Pero pues Voy a es tu hacer esta consecuencia, operación. Micho. ¿Cómo? Voy a dividir 12 entre 365 días y me va a salir 0.032. Ya que tengo este factor, ya lo voy a multiplicar por los días que trabajó el último año, que son 160. Esto lo voy a subrayar con otro color. Por 160 días. Si no la entregas, Si hubiera ¿cómo trabajado seguiría? Y capaz de que 2 no puedes días hacer nada en el más, último año, pues lo multiplico por Ya 2 está días como que nada más más, tranquila ¿verdad? la El maestra. factor de 0.032. Sí, ya. Y me dio 5.26 días más. Es decir, en el último año No sea mala onda. Nada más se que le van a pagar ya la tuviste parte que haber hecho. proporcional, Porque si pues te no son dicen, 12 días, mándamela, porque ¿qué no vas a hacer? terminó, Si no la tienes acá. no terminó el año. Por eso la quiero. La parte proporcional a 160 días es que se le van a pagar Se te dijo, Diego. 5.26 O sea, días más. de verdad. Lo voy a Pases, subrayar con otro color. Gusanito está Pero necesito sufriendo. que No me puede digan ser que se te si hay olvide alguna hacer una duda. tarea, Diego. O sea, no puede ser, no tienes ¿Saben ninguna de dónde, distracción, estás en tu casa. de dónde Es todo el saqué tiempo del todos mundo. estos números? Tienes un pizarrón enfrente de ti. Pues sí. Y cuidadito repruebas la materia, ¿eh? No, mis, vamos bien. No voy a reprobar. Échale ganas. ¿Vamos por bien? favor. ¿Los No voy demás? a reprobar. Vas a ver qué va a pasar. Todo bien, Miss. Obvio, maestra. Todo bien. Perfecto.
Entonces tenemos 180 días, 180 días, ¿se acuerdan? De los 180 días que nos salieron de los 15 por 12, de los 15 años por 12 días que se le van a pagar por cada año. Ajá. Entonces de aquí tenemos los 180 días, más los 5.26 días que son del último año. Son la parte proporcional. Estos 5.26 días es la parte proporcional del último año que no lo trabajó completo. ¿Sí? Pues nos da 185.26. 185.26 son los días que se le van a pagar. Vamos a ponerlo con otro color. Esos son los días. Qué bueno fuera que pues tuviéramos que hacer cálculos de años completos, ¿verdad? No tendríamos ningún problema, sería mucho más rápido. Trabajé 16 años, pues 16 por 12. 20 años, 20 por 12. 21 años, pues 21 años por 12 días. Pero tenemos, o sea, Recursos Humanos le tiene que hacer el cálculo de los días que haya trabajado el último año. Y la mayoría de las veces, pues el trabajador no se quedó todo el año completo. Pero ustedes ya tienen este factor, esto en verde, que lo van a multiplicar por los días que trabajó el último año. Y ya se los suman a los días que habían calculado de los años completos. Ajá. Bueno, entonces tenemos ya esta cantidad de 185.26. ¿Sí? Lo vamos a poner con el mismo color. Y lo vamos a multiplicar ya por el máximo salario, que es el salario mínimo por 2, que ya dijimos que era esta cantidad. Sí, Luis Alfonso, te escucho. Maestra, pero el máximo solo se utilizaría en casos de que, por ejemplo, alguien gane más de eso, ¿no? Exactamente, muy bien. Okay. Es una buena observación, porque voy a repetir de dónde está sacando el compañero esta observación, del 486, que dice: para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, el salario que percibe si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, del área geográfica, se considerará esa cantidad como salario máximo. ¿Sí? O sea, si excede, ¿sí? Si excede, si el salario que percibe el trabajador excede el doble. O sea que si el trabajador gana el doble del salario mínimo, no se le va a pagar eso que gana, se le va a pagar la máxima cantidad que puede permitir la ley, que es el salario mínimo por 2. Entonces multiplicamos los días por la cantidad máxima que se permite en la ley, que es 345.74, y obtenemos el total, que es ese. $64,051, y aquí están los centavos, ¿no? Ese sería el total de la prima. El total de la antigüedad, exactamente, del pago por antigüedad. Entonces aquí les puse, esta sería la cantidad de la prima por antigüedad que conseguiría este trabajador que ponemos de ejemplo. Los datos para tener la cifra de la prima quedan resumidos, y se los pongo acá. Salario mínimo general, ¿sí? ¿Cuál es el salario mínimo general? Pues tendrás que buscar en tu ciudad cuál es el salario mínimo general. Si vives en una frontera, seguramente va a variar, pero nosotros estamos hablando del salario mínimo que predomina en la República, que es este, que tomamos como ejemplo. Entonces, salario mínimo general por 2, porque es la cantidad tope. No nos podemos pasar de ahí. 12 días de antigüedad por año. Ahora, proporción
este es el más Échale importante ganas, porque niña, es el ahorita más voy a laborioso. tener que regresar por ti. Ajá, por eso lo voy a subrayar. Proporción del último año de trabajo igual a 12 entre 365 por la cantidad de días laborados en el año. Ustedes ya saben cuánto sale aquí, porque ya lo hicimos arriba, 0.032. Entonces siempre van a calcular el último año 0.032 por la cantidad de días laborados. Y se lo suman a los años trabajados completos. Y entonces, por último, la prima de antigüedad que queda, salario mínimo general por 2 por la cantidad total de días por antigüedad. ¿Sí? Y ya nos va a salir la prima. Ahora lo repasamos nuevamente. Ahora ya pueden ir escribiendo. Bueno, ya sugiero que ya vayan anotando. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Está fácil? ¿Cómo lo ven? Miss, Ah, entonces siempre multiplicarlo por 2 siempre va a ser por ley, ¿no, Miss? Nunca va a variar. sí, porque es el máximo, es el tope. A menos que el trabajador no exceda, ¿sí? No exceda de esta cantidad. Mira, esto, para que tú sepas, eh, van a tener que consultar siempre que calculen una prima de antigüedad, van a tener que consultar el 486. ¿Por qué? Porque nos dice, para determinar la indemnización a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, ¿sí? Es decir, si el salario diario, que el trabajador está percibiendo excede del doble, nos vamos a basar en este tope. Miren, les voy a buscar un videito que vi, que está bien sencillo, y ahí van a comprender esto. Bueno, no sé hasta aquí si se comprende. Es que si el salario mínimo del trabajador excede esta cantidad, no se le va a dar al trabajador. Supongamos, a ver, que el trabajador gana 300 pesos diarios, para que quede más comprensible. Gana 300 pesos diarios. Pero la ley nos dice que hay un tope, que es 345.74. Entonces se va a calcular por ese tope máximo que la ley permite. Se va a calcular el salario por 345.74. Pero en este caso, el trabajador no excede de este tope, porque les estoy comentando que gana 300 diarios, no excede. Entonces se va a calcular por los 300 diarios. Pero si lo excede, entonces se va a calcular por 345. Porque aquí lo dice claramente. Ok, Sí, Miss. aquí dice claramente que si excede, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo vigente, ¿no? En la entidad. Entonces, si lo está excediendo, si es más de los 345, entonces se considerará hasta este tope. Claro que la empresa puede decidir que si el trabajador gana el salario mínimo, por ejemplo, le puede dar, hay empresas que por gratificación a un buen trabajador le calculan la prima de antigüedad por una cantidad arriba del salario mínimo, aunque gane el salario mínimo, pero no se van a poder exceder del doble. Sí, Salma. Pero, o sea, porque si no sé, una persona ganará los 400 pesos de salario, ya no se le va a multiplicar por los dos, ¿verdad? Porque ya rebasó Ya rebasó, los exactamente. 345.
Exactamente, es una buena observación la que haces. Si esa persona gana 400 pesos diarios, a ella se le va a calcular su prima de antigüedad con lo máximo que permite la ley, que son 345.74. Luis Eduardo, Ah, era algo sobre esa duda igual, Miss. Es que yo, bueno, o sea, al día sí, según mi nómina, sí tengo un sueldo mayor a eso, entonces solamente sería este el sueldo máximo por ley, ¿no? el sueldo que permite la ley, que permite el artículo 486, porque dice que si excede de lo doble, no se va a poder calcular por el salario que gane el trabajador. Si un trabajador gana 600 pesos diarios, pues ni modo, no se le va a tomar en cuenta esa cantidad, porque la ley no lo permite. Se le va a poner 345.74. Ahora, ¿creen ustedes que haya algún trabajador a quien se le pueda calcular su prima de antigüedad teniendo 2 años de trabajo, por ejemplo? No, maestra, porque la ley marca que tiene que ser 15 años mínimo, ¿no? Bueno, si se separa voluntariamente, pero si revisamos el 162, ahorita les digo la fracción. Hay ocasiones, Ahí sería si fallecen, ¿no? bueno, si fallece, no hay problema que haya fallecido en cualquier momento, ¿no? Ahí hay una indemnización que van a poder cobrar sus beneficiarios y no importa qué tanto trabajó. Pero fíjense bien cómo dice. Toby. La tercera, la fracción tercera del 162. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios. Es decir, si la separación es voluntaria, mínimo tienen que tener 15 años de servicio para tener derecho a la prima de antigüedad. Pero aquí mismo dice, asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada, es decir, una enfermedad, un fallecimiento de un familiar cercano, una discapacidad. Entonces, a los que se separen por causa justificada, no nos está diciendo que deban tener los 15 años. Y a los que sean separados de su empleo, es decir, que corrieron, y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Si te despiden, no hay necesidad de que tengas 15 años trabajando. No hay necesidad porque aquí no lo está mencionando. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Entonces, los que deben tener 15 años al menos trabajando son los que se separan de manera voluntaria. Ya no quieren trabajar y no necesitan justificar. Ahí sí necesitan 15 años al menos. Pero si se separan por una causa justificada, eso lo deja muy abierto la ley, ¿no? Porque pues quién sabe qué es justificado, no lo está especificando aquí. Pero si hay alguna discordia entre el patrón y el trabajador, por ejemplo, que el trabajador diga, es que para mí es una causa justificada por lo que yo me estoy separando del empleo. Y que el patrón diga, no, es que para mí no lo es. Entonces decide el tribunal. Pero tendría el trabajador que demandar al patrón para que decida el tribunal si es justificada. Entonces, si es causa justificada, también tiene derecho. ¿Sí? Y si se despide al trabajador, también tiene derecho, y aquí lo dice, sea por que separen, asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, que quiere decir que los despidieron, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Entonces, también tienen derecho esos trabajadores que fueron despedidos, justificadamente o injustificadamente. Y también los que se separen por causa justificada, pero esa es muy difícil de comprobar.
En la práctica es muy difícil comprobar que realmente se están separando por causa justificada. Y entonces, por lo general, en ese presupuesto jurídico, que quiere decir en ese ejemplo, en ese caso, por lo general no se paga, a menos que un trabajador crea que realmente se está separando por una causa justificada y demande al patrón, y si el tribunal así lo considera, entonces sí se va a determinar que se le pague. Pero cuando no hay vuelta de hoja, cuando siempre el trabajador lo va a recibir, es cuando se separa, sea por la causa que sea, y tienen al menos 15 años. Pero para que no se lo aprendan de memoria, nada más acuérdense de anotar el artículo que deberán consultar. Porque acuérdense que yo permito que saquen la ley, ¿sí? Hasta ahorita nunca me han dicho, porque he dado en varios campus y nunca me han dicho, no, que tus alumnos no saquen la ley. Yo siempre solicito que ustedes van a presentar su examen cada uno en el campus más cercano, y yo siempre solicito que mis alumnos saquen la ley. Hasta ahorita no he tenido ningún problema. Pero si ustedes no anotaron, para acordarse en ese momento, pues va a estar muy difícil. Es por eso que en este artículo vienen los supuestos en los que una persona tiene derecho a recibir su prima de antigüedad. Entonces, hay diversos puestos, ¿no? Bueno, vamos a anotar, ¿verdad? Porque ya lo expliqué, ahora lo vamos a anotar. Miss, yo tengo una duda. Sí, adelante. Esto es lo mismo que una liquidación, ¿no, verdad? No. La liquidación incluye, lo vamos a ver también, incluye varios supuestos, varios rubros que tenemos que integrar en uno solo. Ajá. Entre ellos la prima de antigüedad. Entre ellos, exactamente. Ok, Miss. ¿Cómo te van a finiquitar? Es decir, ¿cuál es tu finiquito? ¿Qué es lo que te va a dar la empresa? A lo que tienes derecho. Depende de los años trabajados, la antigüedad, el tipo de contrato. Entonces es tu finiquito, ¿no? Bueno, entonces cálculo de la prima de antigüedad, otra vez. Un trabajador devenga, que quiere decir gana o percibe, un salario mínimo general de 172.87. Ajá. Según la Ley Federal del Trabajo, tenemos que multiplicarlo por 2 para que nos dé el tope máximo, es decir, el salario máximo. En este caso, 345.74. Este trabajador desempeñó su empleo por 15 años completos y 160 días en el último año. Multiplicamos 15, vamos a ponerle 15 años para que sea más claro. 15 años de trabajo por 12 días por año. 180 días. 180 días. Ay, ¿por qué no se puso amarillo? 180 días. Vamos a ponerlo en amarillo. Y el acento. Bueno. Entonces aquí ya tenemos 180 días. Y así si le ponemos 15 años y 12 días, pues ya sabemos de dónde sacamos esos 180 días que se le van a pagar hasta aquí. Pero acuérdense que trabajó 15 años y 160 días. Entonces, a esto sumamos 160 días que laboró el trabajador en el último año. Este factor es bien importante. 12 días, lo voy a poner 12 días por año que le corresponden
entre 365 días que tiene el año. Nos da 0.032. Ajá. 0.032 por 160, que son los días que trabajó el último año. Y entonces se le van a pagar, la parte proporcional de ese último año son 5.26, que se lo vamos a sumar a los 180 días y son 185.26. Y entonces multiplicamos los días que se le van a pagar en total, que son 185.26 por 345.74, que es lo que permite la ley máxima. Y obtenemos el resultado 64.051 y los centavos, que los hubiera podido dejar hasta aquí, ¿verdad? Hasta 79. Pero bueno, le puse los 4 que me salieron en la forma. Y esta sería la cantidad de la prima por antigüedad que conseguiría este trabajador que ponemos de ejemplo. Los datos para tener la cifra de la prima quedan resumidos a esto. Esta es la fórmula. Salario mínimo general por 2, 12 días de antigüedad por año. Proporción del último año de trabajo igual a 12 días por 365, entre 365 días. Ya que tenemos esta cantidad, la multiplicamos por la cantidad de días laborados en el año, en el último año. Vamos a ponerlo en el último año. Y nos da la prima de antigüedad. Salario mínimo general por 2, por la cantidad total de días por antigüedad que le corresponde. Que le corresponden al trabajador. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay algo que quieran que repita? Yo no tengo dudas, pero ¿lo puedes decir un poquito? Claro. ¿Ahí? No, donde dice... un poquito. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Con mucho gusto lo hago. ¿Seguros? Quiero ponerles un ejemplo, que ustedes lo hagan y luego entre todos revisarlo, pero también quiero hacer la tarea. Les voy a dar a elegir qué prefieren que hagamos ahorita. Otro ejemplo o les ayudo con la tarea. Yo digo que con la tarea, Miss. Tarea. Igual. Sí, Miss, la tarea. La tarea. Porfis. Muy bien. ¿Le bajo o ya terminaron de escribir? ¿Le puede bajar solo tantitito, Miss? Aquí Ajá, ahí. Fue. y ya nos vamos a la tarea. Listo, Miss. ¿Ya? Muy bien. Sí, gracias. Ok. Hacemos un ejercicio el lunes para ver qué tal. A ver si se acuerdan. Ajá. ¿De la tarea cuál es, Miss? Perdón. ¿Mande? La tarea es el problema 2. Ok, Miss. Vamos a abrirlo.
les dije que tenían que estudiar pues para que no lo haga yo solita, ¿verdad? El caso es que ustedes hayan estudiado. Confío en que se lo hicieron. Es más, no me cabe la menor duda, porque sé que son personas muy responsables. Entonces, con esa idea vamos a empezar. Bueno, abran su tarea para que vayan anotando los datos que todos vayamos investigando. De todas maneras, la quiero compartir. Y así ya hacemos la tarea y felices el fin de semana, ¿verdad? Bueno, no tan felices porque tienen que repasar para que pregunte la próxima clase, para que contesten la próxima clase lo que voy a preguntar de esta, ¿verdad? Bueno, ya está aquí en la pantalla. Ya lo leímos ayer, vamos a ahorrarnos esa lectura, a menos que alguien me diga, no, sí quiero leer alguna parte que ya no recuerdo. Si no, pues vamos a las respuestas. Bueno, modalidades de contratación. Vamos a anotarlas, ¿les parece? Pero yo no voy a anotar porque necesito que ustedes me digan. Es más, yo no voy a anotar. Porque necesito que ustedes me digan cuáles son los conceptos que vamos a hablar. Primera pregunta, modalidades de contratación. ¿Cuáles son las formas en que se puede contratar en México? 3 formas. ¿Cuáles son? Indeterminado. Bueno, puede ser, en algunos libros van a encontrar como formas de contratación, pero esas más bien son formas de contrato. ¿De qué forma puede contratar el patrón? Les voy a decir. Obra o servicio determinado. Esos son tipos de contrato, pero sí, en algunos libros van a encontrar que esas son las modalidades, pero... ¿Puede ser contrato físico o contrato verbal, Miss? También puede ser, pero a lo que se refiere en esta pregunta, exactamente, es la forma, no la forma del contrato. Puede ser, es la forma en la que el patrón hace la contratación. La puede hacer, les voy a ayudar, la puede hacer de forma directa, puede hacer una subcontratación y también puede hacerlo en modalidad de ¿Quién me ayuda? ¿Telecomunicación? ¿Mandé? ¿De telecomunicación? Teletrabajo. Entonces, directa, cuando el patrón contrata sin intermediarios. El patrón por medio del área correspondiente, que es recursos humanos, o directamente el patrón cuando no tiene área de recursos humanos porque es muy pequeña la empresa o es una persona física, va a contratar sin intermediarios, de manera directa. La segunda forma o modalidad se le llama subcontratación, cuando por medio de una empresa contratista, que es la que le va a proporcionar la fuerza de trabajo, la que le va a mandar los perfiles, los posibles candidatos con los perfiles que está pidiendo la empresa contratante. Entonces, le va a mandar a estos posibles trabajadores, estos posibles candidatos para cubrir las vacantes. Ahí es una subcontratación, pero solamente se permite en determinadas circunstancias. ¿Quién se acuerda? Sería cuando se va a contratar un trabajo de especialidad, ¿no? Algo que no sea el motivo social, creo que es de la empresa. El objeto social. Objeto social. Entonces es cuando es un trabajo especializado. Cuando sea trabajo especializado o
una obra especializada o por obra especializada. Solamente ahí lo permite la Ley Federal del Trabajo. Y por último, en la modalidad de teletrabajo, que es el home office, ¿verdad? Entonces ahora sí ya lo puedo anotar. Ya puedo anotar las respuestas porque ya me las dijeron. Directa, subcontratación y teletrabajo. Home. Ahí como se escribe, no, Office lleva una F, ¿verdad? ¿Así? No, sí estaba bien, sería dos Fs ¿Ah, y sí? sí, una C nada más. ¿Una C? Ajá. Maestro, una duda, ahí no entra el trabajo a domicilio y no entra, ¿verdad? Pues no, porque la ley nos dice, bueno, mira, sí entra ahí, pero ya revisé la plataforma, o sea, la ley nos está diciendo que hay trabajo a domicilio y hay teletrabajo, pero ya revisé la plataforma, ya revisé algunas preguntas que vienen en otras actividades y no toma en cuenta el trabajo a domicilio, pero por supuesto que lo podemos poner. Tienes mucha razón. Entonces, quiere decir, ya ven como si tengo razón y si estudiaron. Trabajo a domicilio. Pero es que revisé algunas actividades y no lo menciona, pero tienes toda la razón. Ahora otro compañero que me diga los actos preliminares a la relación laboral. Oferta de trabajo sería. Oferta de trabajo. ¿Te digo los tres o? Y, por favor. Ok. Oferta de trabajo, solicitud de empleo y contrato laboral. Solicitud de empleo y contrato laboral. Muy bien. Prestaciones condicionadas en la relación laboral. Bueno, pues esas vienen en un artículo. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice el artículo? El 24 dice, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de las cuales quedará uno en poder de cada parte. Y el 25 dice, el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener. Entonces vamos a anotar todas las que establece el artículo 25. ¿Sí? Todas las que establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Y ya tenemos muchas. Completa la tabla con la información solicitada. Ahí sí me van a tener que ayudar. Yo ya tengo, ya les ayudé, bueno, les voy a ayudar en esta tabla con la fundamentación legal. Le corresponde el pago de proporcional de las prestaciones mínimas de ley, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, a Armando, Carlos, Alberto, Pedro, Federico, a todos. Acuérdense que ya lo debieron de haber leído. Bueno, les voy a ayudar con la fundamentación. Vámonos todos al artículo 87. Que nos habla del aguinaldo. Dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación de aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Entonces, todos tienen derecho a aguinaldo, ya sea a la parte proporcional o a los días completos que dice la ley. ¿Cuántos días quedamos?
15 días de salario, ¿verdad? Pero todos tienen derecho, aunque en ese momento ya no estén trabajando. Entonces, hasta aquí, aguinaldo, todos tienen derecho. Pero antes de ponerle que sí aquí, vamos a ver las vacaciones. Las vacaciones, aquí las anoté, el 76, fracciones, a ver, hasta les digo. Artículo 76 primero y ahorita nos vamos al 127. A ver, 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables. Entonces, por cada año son 6 días. Y que aumentarán en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Los trabajadores que presten servicios discontinuos, es decir, que no se presenten diario, y los de temporada, tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. Los trabajadores deberán de disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Ya si el patrón les quiere dar más, pero al menos 6. Bueno, entonces como ven, pues todos tienen derecho también a vacaciones. En la parte proporcional, y si duraron al menos un año en el trabajo, pues son 6 días por cada año. Les hice una tablita también para que vean cómo va aumentando los días de vacaciones. Si nos da tiempo la vemos y si no la próxima clase, porque así ya les va a quedar claro. Vi que también tenían dudas ahí cómo van aumentando los días. A ver, entonces, ahí todos tienen derecho a vacaciones. Ahora vamos al 127. Bueno, no, todavía no. Ese es el de reparto de utilidades. Todavía ese no. Entonces, ¿les corresponde el pago? Pues sí, a todos. Entonces aquí le ponemos una X donde creamos que sí. Entonces, o un sí o como quiera. Yo le voy a poner una X. Todos, ¿verdad? ¿Le corresponde el pago de prima de antigüedad? Ahí sí ustedes me van a decir a quién de estos trabajadores le corresponde el pago de prima de antigüedad. Al que no le corresponde sería Alberto, porque no cumple con los 15 años. A ver, Alberto. Sí, mis Alberto. Alberto, director general con 7 años en la empresa, pero él renunció. A él no. Federico falleció, pues él a sus beneficiarios, ¿verdad? Carlos Ruiz lleva 2 años de la empresa, no porta el equipo de seguridad. Entonces lo despidieron. Pues a él sí. Por eso luego los patrones lo piensan para despedirse. Por eso siempre les dan su renuncia, para no darles la prima. Y entonces nada más al que no le corresponde es Alberto. ¿Están de acuerdo? Sí, mis. Entonces le corresponde el pago de prima de antigüedad. Armando sí. Carlos sí. Alberto no. Sí. Y sí. Mejor voy a cambiar la X y le voy a poner sí. Aquí. ¿Le corresponde el pago de reparto de utilidades? Bueno, para eso vamos al 127, que lo anoté acá hasta el final para que ustedes también lo anoten. 127, fracción primera y cuarta bis. Ajá. Vamos a ver a quién sí y a quién no. Fracción primera. Bueno, desde el principio. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, que es una parte de las utilidades que tuvo la empresa en un año, ¿verdad?
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aceptará las normas siguientes. Fracción primera, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Entonces hay que ver quién tiene un cargo de este tipo, porque esa persona no va a participar de las utilidades. Y en la cuarta bis, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efecto de la participación de los trabajadores en las utilidades. Pues todos los demás. ¿Quién es director? ¿Quién es gerente? ¿Quién es administrador? A ver, vamos a ver. Armando. Creo que Alberto era el director general. Es el director general. Los demás sí. Los demás sí tienen. Bueno, Federico. Déjenme ver. Federico. Falleció. No, Federico tampoco, porque aquí no hay aquí no hay beneficiario, aquí es nada más. Entonces Alberto, ¿no? ¿Quién dijimos que era el director? Alberto. Sí. Entonces Alberto no le corresponde. Armando, sí. A Carlos, sí. A Pedro, sí. Quien tengo dudas es Federico. Esperen un segundo, déjenme leer. Directores, ya vimos que no. Los demás trabajadores de confianza. Las madres trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las actividades de la empresa cuando hayan trabajado. Fíjense, los eventuales, los que son por un tiempo nada más, cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Si no trabajaron al menos 60 días, pues no tienen derecho. Tampoco Federico no está comentando nada acerca de los trabajadores que fallecieron. O sea, los beneficiarios no tienen participación. Ahora, fundamento legal. Lo del aguinaldo es el 87. 87, Ley Federal del Trabajo. Aguinaldo. Vamos a poner aquí aguinaldo. Vacaciones, quedamos que era el 76. Ley Federal del Trabajo. Vacaciones. Déjenme buscar la prima. La prima vacacional. A ver. Ayúdenme, por favor, niños. Porque la prima es el 25%. Eso les voy a enseñar a hacer la próxima clase, a sacar la prima. Miren ya. Artículo 80. El 80. Prima vacacional, 80. 80, Ley Federal del Trabajo, prima vacacional. Ahora, el reparto de utilidades, el 127. Vamos a poner 127. Ley Federal del Trabajo. También está en la Constitución. Pero en la Ley Federal del Trabajo, reparto de utilidades.
Y creo que ya, ¿no? Ah, no. La Antigüedad. En la antigüedad, ¿no? 162, 4, 85 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, la prima de antigüedad. Bueno, ahora hay que responder estas preguntas. ¿En qué momento la empresa debe o debió pagar a los trabajadores con derecho la parte proporcional de las prestaciones mínimas de ley? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Cuándo la debe pagar? En el caso del aguinaldo, se paga completo cuando el trabajador tiene al menos un año, ¿verdad? Pero la parte proporcional, ¿cuándo lo debió de haber pagado? Y cuándo, porque aquí dice la parte proporcional de las prestaciones de ley. Las vacaciones sabemos que son 6 días por año laborado, pero ¿cuándo debe pagar la parte proporcional de las vacaciones? Y la prima vacacional, la parte proporcional, pues en el momento en que el trabajador se separa de su empleo. Entonces vamos a poner que en el momento que el trabajador se separa de su empleo por cualquier razón. ¿Cuándo se debió pagar a los trabajadores con derecho la prima de antigüedad? ¿Cuándo? Vamos al 162. Acuérdense que nada es de memoria, todo está aquí. Solo recuerden el artículo. ¿Y se puede respecto todo lo anterior? Ah, sí. Gracias, Miss. De nada. Vamos a contestar la B. ¿Cuándo se debe o se debió pagar a los trabajadores con derecho la prima de antigüedad? Si se van al 162, la acción tercera, ahí dice, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores. Vamos a poner el primer supuesto. Trabajadores que se separen voluntariamente de su encargo, pero ¿cuándo? Después de los 15 años. Ajá. De su empleo, cuando tengan al menos 15 años laborando. Con tu coma, el segundo supuesto. ¿Quién me lo dice? A los que se separen de su empleo por causa justificada. Trabajadores que se separen de su empleo por causa justificada. Con tu coma, el siguiente caso sería a los que sean separados, o sea, a los que corran, ¿verdad? Trabajadores que sean separados
Vamos a ponerle entre paréntesis despedidos. Por causas justificadas o injustificadas. Ahí está, ya la respuesta. ¿Cuándo debe pagar la empresa a los trabajadores el derecho al reparto de utilidades? Nuevamente regresemos al tiempo 27. Fíjense cómo dice que en la primera que los directores, administradores y gerentes generales no participan en esto. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay un tope. El trabajador de la empresa que más gane, ya sea sindicalizado o si no hay sindicalizado, el que más gane, este se va a tomar como referencia. Este salario, el más alto de la empresa, por el 20%, es el que se va a considerar el salario más alto y es el que va a ser el tope, el tope de salario en una empresa. Entonces dice aquí que los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa. Pero si es mayor, si es mayor al tope del que puede percibir un trabajador en una empresa, ese trabajador ya no va a recibir reparto de utilidades. En general, lo de las utilidades, les voy a enseñar también a calcularlas. Vamos a ver una clase especial de las utilidades para saber exactamente quién tiene derecho y quién no, pero de manera general lo vamos a poner por el momento. Todos los trabajadores, excepto directores, administradores, gerentes generales, ¿sí? Y los eventuales que tengan al menos 60 días trabajando. Vamos a ver dónde. A ver, esperen un momento. Ya se me perdió la fracción donde habla de los eventuales. A ver, ayúdenme a buscarla. Hasta entonces, ¿con cuándo se refiere a condición más no tiempo? La condición es todos menos directores, administradores, gerentes generales de las empresas. Ellos no van a participar. Entonces vamos a poner. Lo de los eventuales está en el 7. Muchas gracias. Los trabajadores eventuales tienen derecho cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Entonces vamos a poner todos los trabajadores excepto los directores, administradores y gerentes generales. Y luego, los trabajadores eventuales
cuando hayan trabajado al menos 60 días en el año. Ahora, ¿bajo qué condiciones una empresa que no está exenta de pago de reparto de utilidades puede dejar de pagarlo? Es decir, ¿cuándo puede dejar una empresa de pagarlos? Primeramente, las empresas tienen que tener al menos un año para empezar a pagar utilidades. Pero supongamos que esta empresa ya tiene más de un año. ¿Cuándo está exenta? Pues cuando no haya reportado utilidades. ¿A quién le reporta? A Hacienda. Cuando no haya obtenido, no reportado, obtenido utilidades en el año. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la empresa puede subcontratar a una persona para que ocupe el cargo de director general de la empresa, ya lo vimos ayer. ¿Puede o no? No. No. ¿Por qué? Ya que solo puede subcontratar, a ver, díganme ustedes. Trabajo especializado, ¿no? Ajá, a personal para realizar trabajo especializado u obras especializadas. Ahora, explica la manera en que se ve implicada la competencia laboral, análisis de problemas en el documento presente. Ahí eso lo van a hacer ustedes solitos y ya me la van a subir. Ya nada más ustedes hacen el punto 6. Lo pueden hacer ahorita. Voy a darles... son 9:36. ¿En 5 minutos les parece? Sí, mis. La manera en que, ¿cómo están ustedes implicados en esto? Ajá. En el análisis de problemas. Entonces, bueno, ¿ya lo puedo dejar de compartir? No, maestro, ¿me puede hacer el favor de enseñarme un tantito la tabla, por favor? La de arriba. Ahí está. Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces, 5 minutos para que hagan el número 6. ¿Lo puedo dejar de compartir? Sí, mis. Ok. Apago mi micrófono, pero aquí estoy por cualquier duda, ¿eh? Entonces, háganlo. Y ahorita al menos 2 compañeros lo comparten.
ya está más tranquila. Pues yo Ya creo más que flexible, más tolerante. Y ahora hay que diferencia. ya le leyeron. Ahorita le traigo agua. ¿Qué hace? Ya comió, ¿no? Ya se no. ¿Ya se no?
Bueno, vamos a revisar algunos de los planteamientos que hicieron dos compañeros alumnos. ¿Algún voluntario que lo quiera compartir? Diego. Sí, Miss, yo quiero. yo quiero. A ver. A ver, yo puse explica la manera en que se ve implicada tu competencia laboral, análisis de problemas en el documento presente. Yo puse en que la empresa ha estado cambiando su estrategia por dentro, cambiando los trabajadores y creciendo su movilidad en sus diferentes áreas de trabajo, y con ello dar informe de todos sus movimientos. Aunque al mismo tiempo unos renuncian, y eso es una gran ruina, ya que estos trabajadores han llevado por muchos años trabajando y colaborando con la empresa, y son los que han tenido mejores experiencias por parte de la empresa. Al final resultó muy bien. Ha intentado en varias partes en cómo contratar gente y cómo hacer que no se quede sin empleados. Aunque yo propondría releer la ley del trabajo para así la empresa asegurarse que todo esté bien políticamente. Muy bien, me parece muy bien tu análisis. Recordemos que ustedes en este ejemplo, en este problema, les están diciendo que ustedes son el asesor, que la empresa está recurriendo a ustedes. Ustedes son el abogado, ¿verdad? El abogado laboralista el que está recurriendo a la empresa. Bueno, pues muy bien, Diego, me parece perfecto. Gracias. Hiciste tu análisis muy bien. Diego, vi que alzó la mano el otro compañero, Diego Eduardo. ¿Sí? Sí, gracias. A ver. Bueno, yo escribí una más concisa en el tema de la competencia laboral de análisis de trabajo. Dice que en este caso se puede observar que debido a los problemas en el laboral que suelen presentarse en las empresas en la cotidianidad, es importante tener en mente el desarrollo del análisis de problemas, dado que aunque puede que mi carrera no sea en sí derecho, la ley siempre debe ser estudiada y sobre todo aplicada para salvaguardar los derechos de los trabajadores, así como las obligaciones del patrón, con el fin de dar justa resolución a cada caso con sus debidas diferencias, ¿no? Exacto. Tienes razón, ustedes ninguno está estudiando Derecho. Lo que pasa es que el problema está enfocado a estudiantes de Derecho, ¿no? Es lo que yo estoy observando. Es como que les están haciendo pensar en el problema que ustedes son los abogados que van a asesorar a la empresa. ¿Por qué incluyen materias de Derecho en la mayoría de las licenciaturas? Pues porque todo está regulado y el derecho laboral es un área que siempre pues va a ser parte de todas las profesiones, ¿verdad? Porque todos los profesionistas van a ser contratados o van a contratar en determinado momento personal, ¿no? Entonces también me parece muy, muy bien tu análisis, Diego. Todavía nos da tiempo de otro compañero que quiera compartir lo que anotó. Yo mismo. A ver, Sandra. O sea, bueno, yo lo hice como más personal también, o sea, como a mí, o sea, no tampoco lo hice como si fuera yo una persona que estuviera asesorando a la empresa. Okay. Bueno, creo que es de demasiada importancia tener el conocimiento de cada uno de los artículos que vimos, como en la ley del trabajo, porque nos pueden ayudar para un futuro tanto como nosotros como trabajadores, ¿no? Ya que nos hablan desde la forma de la contratación hasta el pago de las prestaciones que tenemos como por derecho. Y creo que hay demasiadas personas laborando que no tienen el conocimiento y que los patrones o las empresas pues abusan de ellos por estar sin esta información. Exacto. Y creo que al saber todo esto puedes sacar mucho mayor provecho a cada una de las prestaciones, obviamente también teniendo en cuenta como tus obligaciones. Y pues de esta manera saber que cada uno de estos artículos que establece la Ley Federal de Trabajo ayudará a muchísimas personas para que en un futuro pues evitaran como tantos problemas, ¿no? O demandas. Y creo que abusos también. Ajá. Y creo que pues como que todo esto es por falta de
la información. O sea, creo que como trabajadores no nos ponemos a leer todo esto. Y aunque se pusieran a leerlo, cualquier persona que no haya analizado los artículos, pues a veces, como les digo, son un poco incomprensibles, a veces no son nada claros, la verdad. Y entonces por eso esta materia es bien importante, porque ustedes en algún momento que sean contratados o que lleguen a contratar personas, pues ya saben los derechos y las obligaciones, tanto si son trabajadores o patrones o las dos cosas, y entonces ya difícilmente van a permitir un abuso. O cuando sean patrones en alguna ocasión también, no van a abusar del trabajador, porque también saben que la ley establece sanciones, ¿no? Entonces es bien importante porque cualquier trabajador puede tomar la ley federal del trabajo, pero pues ustedes saben que hay que analizarla, hay que estarla como escudriñando, desmenuzándola. Entonces no nada más es leerla, sino comprenderla. Por eso es muy importante pues que conozcan la ley y que sepan dónde están sus derechos, dónde están sus obligaciones, cuáles son las mínimas prestaciones de ley. Todo eso que va a evitar abusos en el futuro, abusos de patrones, ¿verdad? Que quieran abusar de ustedes, y cuando ustedes se conviertan también en emprendedores, en jefes, en patrones, pues también que sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos como patrones. Y así estar siempre respetando el marco legal, respetando la ley que regula derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, y no incurrir en abusos que les puedan generar problemas con la empresa, con su pequeño negocio, con lo que tengan. Además hay personas físicas que también son patrones. No necesitas tener una empresa. Como persona física con actividad empresarial también puedes tener personal a tu cargo. Bueno, pues terminamos la actividad. La voy a programar para que la suban sábado y domingo. Y ¿qué más? Pues nada más voy a preguntar esta clase el lunes, así es que descansen, diviértanse, pero no se desliguen tanto. Gracias, un placer estar con ustedes, que tengan excelente noche. Hasta luego. Buenas noches, Miss, gracias. Hasta luego, Miss, bonita noche. Gracias a ustedes. Bye. Bonito fin de. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Monse? Que es mejor que